Bien, vamos a estar iniciando ya el capítulo número 22 de esta serie de Lucas y vamos a estarlo haciendo del versículo 1 al versículo 23 y vamos a tener hoy un tema muy importante, ¿verdad? Que habla sobre lo que es la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, pero también sobre la cena del Señor. Por lo tanto, este título se llama La sangre del Cordero, porque es la sangre del Cordero lo que hace expiación de pecados para que seamos perdonados y tengamos una buena relación ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Con el Padre. Así que, ¿qué te parece, familia, si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú eres bueno con nosotros, Padre. Tú eres quien nos da, bendito Dios, la alegría de conocerte a través de tu palabra, de saber cómo son tus planes, bendito Señor, y cómo los has llevado a cabo, bendito Padre, y cómo en Cristo Jesús, Señor, tú realizas toda tu obra, Padre hermoso, y cómo somos bendecidos nosotros a través de ello, Señor. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de conocer todo esto, porque esto es de gran bendición para nuestra vida y para la gente que nos rodea, Señor. Te amamos, bendito Dios, por ser tan bueno con nosotros. Y aquí estamos buscando escuchar tu voz, tu revelación, tu palabra hermosa, tu enseñanza, tu dirección, Padre hermoso. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a estar atentos. Amén. Bien, familia. Entonces, estamos en el capítulo número 22, ¿de qué? De Lucas, ¿verdad? Estamos ya en los últimos capítulos. Son capítulos muy largos, con gran enseñanza, pero pues es lo que nos interesa, ¿verdad? Su palabra. No importa si son largos, si son cortos. Lo que nos importa es poder conocer su palabra, su verdad, lo que es real. Amén. Así que, ¿qué te parece si comenzamos y vamos al versículo número 1 de este capítulo 22 del Evangelio de Lucas? Dice la palabra de Dios: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Por fin, ¿es la Pascua o los panes sin levadura? Son dos fiestas que terminaron por ser unidas. Entre comillas, la misma. La fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, a veces nada más se nombra una u otra, pero sabemos que consta el primer día que se celebra es el día viernes, se celebra la Pascua, y los siguientes 6 días son la fiesta de los panes sin levadura, pero van unidos, no se separa uno de la otra, porque recordemos nosotros qué fue lo que pasó, ¿verdad? Cómo nuestro Señor y Dios, cuando sacó de Egipto al pueblo hebreo, el cual clamaba, ¿verdad? De tal manera que había gran angustia y dolor en el corazón, en el espíritu de un pueblo que había llegado a Egipto en primera instancia, ¿verdad? Siendo bendecido, ¿verdad? Y que mientras llegó a Egipto, recordemos de la mano de quién, de José, ¿verdad? Trayendo a toda su familia, a Jacob y a todos sus hijos, a toda la familia la llevó para Egipto, y allá les dieron una tierra en especial, porque ellos eran, ¿qué? Pastores, y les dieron una tierra donde podían pastorear, y allí estuvieron muy bien, mientras José, quien era el segundo a cargo después del faraón, estaba vivo, pero después empezaron a cargarle la mano a los hebreos, de tal manera que después de 430 años aproximadamente, viviendo ya en gran esclavitud, pues ellos clamaban siempre a Dios, porque había una promesa que Dios había hecho en un pacto anterior. ¿Con quién? Con Abraham. Y ese pacto, ¿sí?, era que Dios le iba a dar una gran
generación de parte de él, de Abraham, tendría una gran generación de tal manera que iban a ser como la arena del mar, grandísima. Esa fue la promesa. Y ellos conocían a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y estaban esperando la mano poderosa y el gran amor de Dios que los sacara de la tierra de Egipto y les trajera una liberación completa. Y Dios escuchó su clamor. Y entonces fue, ¿a qué? A liberarlos. ¿Y a quién llamó para que los liberara? A Moisés, ¿se acuerdan? Y de esa manera, Moisés llega y empieza Dios a traerles unas plagas al pueblo egipcio para que el faraón tuviera temor y reconociera el poder de Dios y dejara libre al pueblo hebreo. Pero después de cada plaga que mandaba Dios, se arrepentía y enseguida decía, no, ¿sabes qué? Que siempre no los voy a dejar ir, le decía a Moisés, el faraón, hasta que llegó la 10ª plaga. Y allí el Señor iba a mandar una plaga que era, ¿qué? Un espíritu de muerte sobre todos los primogénitos, incluyendo los animales. Y allí moriría el primogénito del faraón. Bueno, antes de que llegara el espíritu de muerte de parte de Dios, les dijo, ¿sí?, al pueblo hebreo que ellos tomaran un cordero. Eso fue el día 10 de Nisán. 4 días después, ellos tenían que sacrificarlo. Y al derramar la sangre, ellos tenían que pintar todo el marco de sus puertas, los dinteles, con la sangre de ese cordero, para que ellos a través de esto hicieran expiación de pecados y el espíritu de muerte que enviaba Dios no entrara a esas casas y murieran sus primogénitos. Así que ellos hicieron esto, pero también ellos hicieron unos panes que les dijo Dios sin levadura. No tenía que haber levadura en la casa, tenían que barrerla bien. Entonces estos panes no iban a inflarse, no iban a levantar. Y este hecho era para que ellos se dieran cuenta de que ellos, cuando Dios enviara el espíritu de muerte y murieran los primogénitos, el faraón iba a liberar al pueblo judío, bueno, al pueblo hebreo en ese entonces. Y ellos tenían que salir, ¿qué? Recios. Ahí, una vez que les dice que podían irse, ellos tenían que salir recios. Y el pan sin levadura significaba que tenían que salir pronto. Significaba que no había tenido el tiempo necesario para que el pan levantara. Entonces, de esta manera, tenía diferentes símbolos, lo que es la Pascua. Y ellos celebraban, ahora el pueblo judío celebraba la Pascua, y cuando la celebraba ellos mataban a su cordero, había el derramamiento de sangre, se comían el cordero, y a la hora de que, antes de comer el pan sin levadura, ellos se vestían y tenían que ponerse un cinturón para amarrarse sus vestidos que usaban en aquel tiempo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran caminar bien y que no les estuvieran haciendo así el vestido y les estorbara. Era un simbolismo que ellos realizaban, ¿sí? Y daban explicación a sus hijos de qué se trataba. Y lo hacían con tal reverencia que simbolizaba mucho esto. Y aprendían cómo Dios era un Dios fuerte, lleno de amor. Pero ahora iba a haber un gran cambio. El pacto que Dios había hecho con Abraham se iba a cumplir en su totalidad en el pacto que iba a realizar ahora con Jesús. Recordemos que hubo un
pacto de Abraham y luego hubo un pacto de Dios ¿con quién? Con Moisés. Y ahí se instituye que por ley tenían que celebrar la Pascua para que recordaran lo que había hecho Dios por ellos. Ahora viene Jesús. Antes tenían el perdón de pecados por un año cuando llevaban a los sacerdotes a sacrificar sus animales. Ahora iba a ser un sacrificio que era para siempre, uno solo y para siempre. Y de esto es lo que nuestro Señor Jesús quiere que tanto sus discípulos en aquel tiempo como nosotros tengamos claro. Así que vayamos a los versículos 2 y 3, por favor. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, o sea, a Jesús, porque temían al pueblo. Buscaban cómo matarle, porque decían, el pueblo está aquí, y ellos tienen por profeta a Jesús. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para matarlo? Tenemos que tener cuidado porque el pueblo puede irse en contra de nosotros. Entonces ellos estaban planeando cómo podrían matarle. Y ellos entendían que no era el momento, porque había ¿qué? Mucha gente. En aquel tiempo, cuando se celebraban estas fiestas, venían de todos lados, de Galilea, de Samaria y de otras naciones, a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces se conglomeraba mucha gente. Dicen que era cuando llegaba, se duplicaba. Pero ahora que estaba nuestro Señor Jesucristo ahí, algunos dicen que es muy posible que se haya triplicado la cantidad de gente que llegó, porque había muchos que simpatizaban con Jesús, porque le reconocían su poder y que venía de Dios. Entonces, los líderes, los sacerdotes y los escribas tenían ¿qué? Temor ¿de quién? Del pueblo. Y tú te preguntas, ¿cómo? Tenían temor de la gente, pero no tenían temor de matar al Hijo de Dios. Y así hay mucha gente que tiene temor del hombre, de las consecuencias que le puede acarrear el hombre, pero no tiene temor de Dios, ni de las consecuencias que le puede acarrear el no escucharle, el no recibirlo como su Señor y Salvador. Pero todo tiene un tiempo. Y estos hombres estaban buscando hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Y no había forma que fuera en ese tiempo. Ellos tenían que esperar a que se fuera toda la gente, que terminara la fiesta y se fueran, para ver qué es lo que iban a hacer. Pero ya les urgía matar a Jesús. ¿Y qué es lo que sucede en el verso número 3? Dice el verso número 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Era uno de los 12 discípulos, Judas, ¿verdad? Y dice que entró Satanás en él. ¿Qué significa esto? Que Judas estuvo con Jesucristo durante 3 años. Y él, entre comillas, buscaba ser leal al Señor. Recordemos que él fue uno de los que mandó el Señor Jesús a que fueran a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Él fue uno de esos. Y cuando regresó, él llegó con ese testimonio también. Señor, en tu nombre, ¿qué? Se nos someten hasta los demonios. Pero acá nosotros estamos viendo que entró Satanás a su vida de él. ¿Pero por qué? Porque él también tenía un gran problema. Era un hombre rebelde. Él quería que Jesús, el Mesías, fuera un libertador que tomara las armas. Judas era un simpatizante de los celotes, que eran aquellos grupos de judíos que se levantaban en armas como guerrilleros en contra del gobierno romano. Y entonces
¿qué pasó en Judas? ¿Por qué lo traicionó? Es posible que él se haya sentido defraudado con Jesús pensando que, tú no eres nuestro libertador. Tú no vas a pelear por nosotros. Tú dices que ya te vas a ir a morir en la cruz. Recordemos que aquí ya estamos un día antes, o a unas horas del día en que es crucificado nuestro Señor Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué entró Satanás? ¿Satanás puede entrar, o un demonio, en la vida de un cristiano? No, jamás. ¿Por qué? Porque cuando la gente recibe a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios viene a la vida de ese creyente y habita en él, como las arras de que él es ¿qué? De que esa persona pertenece ¿a quién? A Dios. Es el sello que identifica a esa persona como hijo de Dios, y por lo tanto Satanás no puede entrar ahí. Solamente en aquellos que no son creyentes en Jesucristo, que no le han recibido como Señor y Salvador, que no se han entregado a Él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si daba un buen testimonio en un principio Judas Iscariote, bueno, eso significa lo que dice la palabra, que algunos se volverán atrás. Él decidió apostatar. Él decidió rechazar la salvación que tenía en Cristo Jesús. Decidió alejarse del señorío de Jesús en su vida y también en su problema de avaricia, porque recordemos que él era el tesorero y según la palabra enseña que él luego sustraía dinero. Bueno, Judas le abrió las puertas de su corazón ¿a quién? A Satanás. Rechaza a Jesús y recibe a Satanás. Eso es siempre. O perteneces a Jesús o perteneces a Satanás. O habita el Espíritu de Dios en tu vida o habita el Espíritu de Satanás en tu vida. ¿Cómo? ¿Nada más hay negro y blanco? ¿No hay gris? Una vez me hicieron esa pregunta un familiar que ahora es cristiano, gloria a Dios. Y le dije, sí, o es blanco o es negro, no hay gris, porque a los grises son los tibios, y a los tibios, el Señor ¿qué? Los vomita. Es decir, ese gris pertenece a los negros. Así que, Judas rechazó la salvación y decidió entregarse y tomar por Señor ¿a quién? A Satanás. Y cuando entró Satanás, ¿qué fue lo que hizo Judas? Ir, ¿verdad? Con los sacerdotes. Reconocemos, porque la palabra así lo enseña, una vez que entra Satanás al corazón de Judas, decide traicionar ¿a quién? A Jesús, por un dinero. Esto es muy triste. Traicionar a Jesús es muy triste. Y a lo mejor tú puedes decir, no, yo jamás traicionaría a Jesús. Pero cuando caemos en pecado de una manera consciente, en realidad estamos traicionándole a Él. Así que debemos tener cuidado, familia, de no estar cayendo en pecado como si fuera cualquier cosa. No traicionemos a Jesús. Él te da un consejo y dio su vida por ti, porque te ama y Él espera una respuesta muy parecida, porque eso es lo mejor para tu vida. ¿Sí, amén, familia? Entonces, los líderes judíos temían más a los hombres que al mismo Señor Jesús. Pero nosotros los creyentes debemos de temer más a Dios que a los hombres, porque en las manos de Dios está nuestra vida eterna. Amén. Jesús es el que va a venir a juzgar a vivos y a muertos.
Seguimos, dice la palabra de Dios, verso 4 al 6. Y este fue, o sea, Judas, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Otra vez, ¿no? Acá vemos a Judas. ¿A quién le tenía temor? Al pueblo. En lugar de tenerle temor a Dios, de entregar a Jesús a la muerte. Qué equivocados estamos a veces. Familia, Dios es bueno y Él siempre tiene todo el control. Aquí vimos ya cómo los líderes religiosos querían matar a Jesús, pero no lo hacían porque tenían temor a la gente. Pero entra Satanás a Judas y va y les ofrece a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? No era la idea de los sacerdotes y los líderes religiosos crucificar a Jesús en esa semana. No era su idea. Entonces, ¿de quién era la idea? De Dios. Dios es el que tenía la idea de que muriera en esa semana. Porque ese era el tiempo preciso, exacto. Ellos creían que ellos eran quienes dirigían esto. Hasta Satanás le entró a esto, ¿no? Entró a este Judas y promovió que de una vez mataran a Jesús. Satanás se equivocó. Porque él no es Dios. El diablo no conoce todo. Él no es omnisciente. Él no conoce todo, no sabe todo. Tiene mucho conocimiento, sí. La palabra de Dios la conoce, sí. Pero no conoce todo. Y él posiblemente pensó, no, pues de una vez lo matamos y se acabó todo el plan de Dios. Pero no sabía que al morir Jesús en la cruz, en realidad esa era la parte más importante y era la parte principal del plan de Dios. Porque de esa manera, al morir y resucitar, nosotros tenemos la oportunidad de ¿qué? De no morir eternamente, sino de vivir eternamente a través de creer en Jesús. Así que, ¿en quién vamos a creer? En Dios, en Jesús, ¿verdad? No en los hombres malos, no en las prácticas de nuestra carne, no en la iniciativa de Satanás. En el cristiano, Satanás no puede entrar y dominarlo. Desde afuera sí puede tentarte, te manda dardos. Pero nosotros tenemos la capacidad de rechazarlos. Ahora, nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, sabemos que lo más importante para nuestra vida fue el plan de salvación de Dios. Solo por su gracia. No porque nosotros merezcamos algo. Nosotros no tenemos ningún mérito. El único mérito es de Jesucristo. Y eso debemos de guardarlo siempre en nuestro corazón. Y debemos de tenerlo siempre presente. Cuando venimos y cantamos aquí en las alabanzas y cantamos muchos cantos que hablan de la obra de Dios, de la obra de Jesucristo, debemos de recordarlo. Y debemos de estar alegres y agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. No solo hablarlos, porque ya lo sabemos, ya no. Tenemos que emocionarnos y estar pendientes de lo que dice la palabra de Dios. Amén, familia. Bueno, entonces continuamos en el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, es decir, ¿qué día? ¿Hablamos hace un rato? ¿El día qué? Viernes.
Recordemos que va junto la Pascua con los panes sin levadura, aunque empiezan a contar algunos que la fiesta de los panes sin levadura a partir del día ¿qué? Sábado. Pero desde el viernes comienza esto. Amén. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿A qué horas inicia entonces el día viernes según el calendario judío? ¿A qué horas empezaba? A las 6 de la tarde. Que nosotros, por ejemplo, ahora es domingo. Y a partir de las 6 de la tarde, para nosotros sigue siendo domingo. Pero para el pueblo judío, ¿era qué? Lunes. Así, ellos, el día jueves, para nosotros, a partir de las 6 de la tarde, para ellos es ¿qué? Era viernes. ¿Y por qué estoy hablando esto? Bueno, vamos para allá. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Dice que el Señor Jesús los envía, ¿verdad? Y les dice, vayan donde va a pasar un hombre con un cántaro de agua. Y esa era una gran pista para ellos. ¿Por qué? Porque los hombres en Israel no cargaban los cántaros de agua. Solamente las mujeres, era un trabajo típico de ellas. Los hombres cargaban, sí, agua, pero en unos sacos, sí, de piel. Así que les dice, donde vean a este hombre que trae agua en un cántaro, a él pregúntenle. El Señor dice esto, ¿verdad? Entonces, así como algo así de que se tenía que hacer con mucho cuidado, que nadie supiera, ¿verdad? Porque ya tenían de por sí a un traidor, un infiltrado, ¿verdad? Uno que era chiva. Y no hablo de fútbol, estoy hablando de que era chiva porque hablaba, ¿verdad? Traicionó a Jesús. Entonces él tenía que tener cuidado de que este hombre no fuera y dijera, va a ser aquí de una vez, cáiganle. Porque esto alteraba ¿qué? Los tiempos de la muerte de nuestro Señor Jesús. Entonces, aquí surge una gran duda, no para nosotros, ahorita lo vamos a aclarar, pero sí para muchos. Porque en los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, nos deja claro que el día de los panes sin levadura, que es en viernes, se realizó esta cena. Mientras que en el Evangelio de Juan pareciera decir que nuestro Señor Jesucristo tomó un día antes la cena. Pero ¿cómo nos damos cuenta entonces? Le dije, Señor, ¿qué pasa aquí? Y gloria a Dios porque Él es bueno. Y me trajo a la mente y recordé unos versículos muy importantes. Dice en 1 Corintios capítulo 11, vamos a ir allá porque a nosotros nos debe de constar siempre todo lo que hablamos. 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26.
Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Dice el apóstol Pablo aquí, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí hay una confirmación de que no hay contradicción en la palabra de Dios. ¿Cuándo es que celebró la cena el Señor Jesús? El día viernes. ¿Por qué el día viernes? Porque según lo que estamos viendo aquí, regresamos al versículo número 24, según lo que estamos viendo aquí, fue por la noche. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor. No, regresamos a 1 Corintios 11, 23, 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La noche que el Señor Jesús fue arrestado, ¿qué pasó? Comió pan. Tomó el pan y ¿qué? Lo partió, dice. Entonces, ¿a qué hora fue? En la noche. Y en la noche, ¿ya qué era? Viernes. Ya era viernes. ¿La toma antes que en la tradición del pueblo judío? Sí, pero es el mismo ¿qué? Viernes. Entonces, nos debe de quedar claro que el Señor Jesús sí tomó y celebró ¿qué? La comunión, la Pascua, ¿el día qué? Viernes, solo que antes que el pueblo judío. Entonces, familia, nosotros como cristianos debemos de tener claras estas cosas y que la cronología en este escenario realmente sí coincide y no hay dudas, por eso es importante estar conociendo la palabra de Dios de manera que verso a verso, para que no haya de que alguien me dijo esto y sí, cierto, creo que sí, si Juan dice así, sí, hay que entender bien qué es lo que dijo Juan y para eso son ¿qué? El contexto. Amén, familia. Continuamos, versículos 14. Mateo 22, versículo 14. Sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando era la hora, se levantó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque yo os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y preparadlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios ¿qué? Venga. Cuando Jesús les dice esto, que deseaba tomar, cuánto anhelaba tomar esta copa, y debemos aclarar que cuando Él dice esta copa, no se refiere al recipiente que estaba en forma de copa como las conocemos hoy. Bien podría haber sido vasos o un vaso, pero además aquí vamos a estar viendo cómo Jesús toma la copa en dos ocasiones. Quiere decir, además se acostumbraba en aquel tiempo que a la hora de la celebración ponían 4 copas. Aquí vemos de 2, aquí habla de 2. Porque lo más importante no eran los recipientes que se contaran por copas, sino que la copa era el contenido. ¿Y cuál era el contenido de la copa? El vino, que simbolizaba ¿qué? La sangre de Jesucristo. Y eso era de gran importancia. Así que Él les dice, no beberé más del fruto de esta vid hasta que el reino de Dios ¿qué? Venga. Y tener nosotros, al igual que Jesús, el anhelo
de poder esperar, de tener la esperanza de que Él va a venir nuevamente por su iglesia y vamos a poder entonces tomar nosotros nuevamente la copa con Él, todos sus discípulos. ¿Y cómo se llama este evento? Sí, pero lo que se va a celebrar en aquel tiempo es conocido como ¿qué? La Santa Cena de las bodas del Cordero. Ahí vamos a estar todos, gozándonos, alegres, porque se ha cumplido ya la esperanza que Él nos había dado, de la que Él había hablado. Y entonces esa novia se convertirá en la esposa ¿de quién? De Jesús. Esto debe de alegrarnos, familia. Esto es para que tú tengas una actitud de alegría y de gozo. Siempre que te sientas triste, acongojado, con problemas, acuérdate dónde vas a estar y con quién. ¿Quién es tu prometido? Y no te enojes, no te molestes. Toda la semana estuve preparando el mensaje para el día de hoy. ¿Y saben qué me pasó el viernes? Cuando dije, ya terminé. Ni siquiera me di cuenta cómo borré todo. Y dije, me quedé así de 6. Dije, Señor, todos estos días trabajando, hoy todo el día entero. Y dije, no, tengo que tranquilizarme. No quiero enojarme, no quiero molestarme, porque ahí sí te causa molestia, porque no nada más es de que tengas todo listo, tienes que estudiarlo bien. Y después yo dije, bueno, ya va para mañana, y ya en la madrugada ya el Señor puso en mi corazón paz y me dijo, tienes que irte por este lado, Joel. Está bien, ya aprendiste lo que estuviste escribiendo, pero te vas a ir por este lado, por esta línea. Ok, Señor. Y otra vez a darle duro, a darle duro. Pero gracias a Dios que podemos comprender su palabra. El Señor va a volver. El Señor en un principio quería con estos discípulos, ¿saben qué? Anhelaba tanto este tiempo. ¿Y por qué crees que decía que lo anhelaba tanto? ¿Porque era la última vez que iba a tomar la copa? No, porque por fin había llegado el momento en que Él sería arrestado después de esto y se cumpliría el plan, la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que al morir en la cruz y derramar su sangre, nosotros, los que creemos en Él, nuestros pecados fueran expiados y entonces nosotros tendríamos comunión con Él. Eso es lo que Él estaba deseando. Y por eso es que celebra aquí la Santa Cena, a la cual le da ya un nuevo significado, como vamos a ver ahorita. Pero es importante que nosotros tengamos esa alegría que Él tenía. ¿Cuánto anhelaba? Así tú y yo debemos anhelar, ¿qué? La que vamos a tomar con Él de manera futura, pero también las que tomamos aquí. Porque esto nos lleva ¿a qué? A recordar que un día, ¿sí?, vamos a tomarla con Él de manera presente y va a ser el día de nuestra boda con Él. Amén, familia. Amén. Entonces debemos de estar alegres. Debemos de estar alegres. No te entristezcas porque te enojaste con la esposa, el esposo, que se siente bien gacho, ¿sí o no? Sientes que te falta algo, que no está bien, que a lo mejor tú fuiste el que se equivocó, pero igual la otra persona, el cónyuge, es el que se equivocó, pero mantener un poco de separación te hace daño. Pero aún así tú debes de mantener el gozo, la alegría. Debemos de mantener el gozo y la alegría porque hay algo muy grande
que está por venir a nuestra vida. No importa la herida, el dolor, el problema. Confiamos en Jesús. Un día estaremos con Él presentes, unidos en una comunión tremenda. Amén, familia. ¿Cuántos quieren estar en esa gran cena? 19. Y tomó el pan el Señor Jesús y dio gracias y lo partió y les dijo, y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es partido. El Señor Jesús ya vimos que había tomado la copa y le había dicho: órale, pásenla. Y ahora vemos que vuelve a tomar, ¿verdad?, la copa. Recordemos que no es tanto el instrumento, sino lo que hay dentro. Amén. ¿Y qué es lo que les dice? Este es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Que por vosotros, ¿qué? Se derrama. Y recordemos que hace un rato, cuando ellos celebraban la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ellos daban una explicación de ¿qué? De todo lo que representaba. Acá el Señor Jesucristo no da esa explicación, sino que ahora Él la transfiere a Él. Ahora el Cordero es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y este es Jesucristo, es Él mismo. Ahora Él les da la explicación y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es ¿qué? Partido. Es decir, este es mi cuerpo, yo soy el Cordero y lo voy a entregar para que sea ¿qué? Partido, atravesado, ¿verdad? Y le dice: y esta es mi copa con un nuevo pacto, ya no el pacto anterior, debido al sufrimiento del pueblo israelita, sino que ahora es un pacto que está basado en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este pacto es un pacto que es con una certificación, que es para siempre, que es real, que es eterno. Jesús trae un nuevo pacto a nuestra vida. Todos los que creamos en Jesucristo, de que Él murió en la cruz y derramó su sangre y resucitó, será salvo, perdonado de todos sus pecados, de todos, por todo el tiempo, mientras te mantengas en Él. No que te vaya a pasar lo de Judas Iscariote. Pero mientras te mantengas, mientras nos mantengamos en Él, familia, sabemos que no somos intachables, que a veces nos equivocamos y nos resbalamos y pecamos, pero venimos delante de Dios y le pedimos nuevamente perdón, ¿verdad? Y otra vez volvemos al camino y buscamos estar apegados a lo que Él nos enseña y andar como Él nos manda. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto nosotros, familia, debemos de tener claro en nuestro corazón. La única manera de que nosotros podemos ser parte de este pacto de salvación es como reconociendo que la sangre de Jesús, que es la vida, recordemos, la sangre, ¿qué significa en una persona y por qué Dios prohibió que se tomara la sangre del ser humano? Porque allí va la vida de la persona. Jesús derramó su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Debemos de tomar esto en serio o no? Si no la tomamos en serio, entonces vamos a estar ¿qué? Tropezándonos una y otra vez. Nos convertiríamos como en tibios, lo que hablábamos hace un rato, en grises.
Pero Dios quiere que nosotros andemos en su camino de manera que firme. Y eso muestra que verdaderamente valoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero gracias a eso, ahora tú y yo podemos sentarnos ¿a qué? A la mesa del Señor. ¿Sí o no? Gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso cuando tomamos el pan y el vino, es por lo que Él hizo en la cruz. Pero tenemos que entender nosotros qué es lo que pasamos o de qué estamos participando. No vamos a creer nosotros que efectivamente el vino, verdaderamente cuando lo tomamos es sangre, es la sangre de Jesús. No. Tampoco creemos que el pan cuando lo comemos es verdaderamente la carne de Jesús. La iglesia tradicional cree eso, pero nosotros no. Si nosotros creemos que el pan es la carne de Jesús real, físicamente, entonces seríamos como caníbales. El pan y el vino representan la sangre de Jesucristo y el cuerpo de Jesucristo. Y lo que nosotros tenemos que tener claro, que lo representan no físicamente, sino espiritualmente. Amén. Y que cuando nosotros lo comemos, lo hacemos como una ordenanza de Jesús, como ya leímos ahorita en 1 Corintios capítulo 11, perdón. Es una representación para que nosotros recordemos lo que Él hizo en la cruz y demos el valor que realmente merece lo que hizo Jesús en la cruz. Y lo hacemos también ¿para qué? Para recordar que Jesucristo viene por su iglesia. Y debemos hacerlo hasta que Él venga. Hasta que volvamos a tomarlo, ahora sí de manera presencial, con Jesús. Ya como su esposa. Y Él nuestro esposo. ¿Estás de acuerdo? Amén, familia. Ok, entonces continuemos la palabra de Dios. Y vayamos al verso 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Lo siento por el hombre que me va a entregar. Pero está escrito que me tenía que entregar. Y que yo tengo que ser entregado. Y no tengo ningún problema en ser entregado, porque además eso era lo que él anhelaba ya. Pero, pobrecito de aquel que me va a entregar. Fue algo terrible para Judas. Pero Judas tomó su decisión. Él era culpable porque él tomó su decisión. Estuvo caminando en el Señor hasta que tomó la decisión de ya no más y lo rechazó. Lo minimizó, lo hizo a un lado, lo menospreció. Y es una exhortación para nosotros, de cómo nosotros debemos de ser fieles a Dios, de cómo debemos de permanecer a pesar de las circunstancias. Y que entendamos que nuestros planes no son los importantes, los planes del Señor son los importantes. No, Judas, para él los importantes eran sus planes de él, no los de Dios. Y por eso es que él fracasó. Nuestro propósito debe de ser hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Porque nosotros somos ¿qué? Sus siervos. Los siervos no hacen su propia voluntad, hacen la voluntad de su Señor. Amén, familia.
Entonces, familia, yo te invito a que estemos todos y cada uno de nosotros firmes, sin que estemos desvariando, que no demos pasos tambaleantes, indecisos, sino firmes. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que estemos, ¿qué? Firmes. ¿Cómo, familia? Firmes. No te oigo. Firmes. Firmes, firmes, familia. Amén. Entonces, quiero concluir con esto. Judas decidió rechazar a Jesús. Él decidió someterse ¿a quién? A Satanás y a los hombres. Ahora, Satanás tiene la capacidad de Dios, pero ni a los talones, ni a los talones. Por lo tanto, nuestra confianza debe ser siempre en el Todopoderoso, en Dios, el que tiene todo el poder. Amén. Ahora, Jesús tiene una promesa para nosotros. Va a volver a celebrar, ¿qué? La comunión con nosotros. Y esto debe ser gran alegría, ser partícipes de esa comunión con nuestro Señor Jesús. Y debemos de valorar lo que hizo Jesús en la cruz, al morir y al resucitar, porque allí está nuestra redención. La sangre de Jesucristo derramada es lo que propicia nuestra redención. Por eso Él estaba anhelante de que esto llegaba a cumplirse, a su fin. Mantengámonos en el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque tú nos das tu palabra, porque tú nos das tu dirección, Señor. Agradecemos, Padre hermoso, porque aclaras nuestras dudas a través de la palabra. Gracias por lo que hiciste, bendito Señor Jesús, porque al derramar tu sangre, Señor, nosotros tenemos perdón de pecados. Y gracias, bendito Padre, porque tú nos has tomado en cuenta y tienes una promesa para nosotros, donde queremos estar nosotros ahí también, bendito Dios, ser esa novia, Señor, de la cual tú te agradas, Señor bendito, con vestiduras limpias, blancas, Padre hermoso. En el nombre de Jesús te suplicamos que así sea. Amén.